Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 11. Día 17. Segunda parte. De acuerdo, debido a toda la mierda del coronavirus, o el C-virus, como me gusta llamarlo para los fanáticos de Resident Evil, mi universidad se cerró y me mudé a clases en línea. Las últimas 2 semanas han sido un racimo para mí, tratando de sacar todas mis cosas de los dormitorios cuando todo el personal del Departamento de Defensa tiene una prohibición de viajar contra ellos y sus familias. Mi casa incluso fue puesta en cuarentena. No es una orden de quedarse en casa, sino en realidad en cuarentena. Ninguno de nosotros lo tiene, pero como mi padre trabaja en una prisión, el gobierno no puede correr el riesgo, y mi hermano también trabaja en un hogar de ancianos. Momentos divertidos. Ya tenía este capítulo a mitad de camino, pero no pude completarlo debido a razones. Estaba trabajando en un capítulo diferente para You've Got to Silver, pero aprendí que realmente odiaba lo que escribí, así que decidí desechar ese capítulo y reescribirlo. El Dr. Sanjisan me preguntó cuándo iba a salir el próximo capítulo para esto, así que decidí terminar este y publicarlo. También guardé todas las preguntas sobre lo que sucede en este capítulo para después de leerlo. Explico algunas cosas en la parte inferior. Jam se despertó de golpe, sentándose mientras miraba alrededor de la habitación para examinar su entorno. Esperaba estar en algún lugar o dentro de un edificio abandonado o incluso en su propia casa, pero ninguno de los dos era correcto. La sala de estar brillantemente iluminada de la casa Ark era donde Jam se encontraba. Mientras el leve zumbido del ruido blanco llenaba sus oídos, Jam se calmó lentamente. Todo su cuerpo sintiéndose como si estuviera a punto de saltar de su piel. Esta repentina oleada de adrenalina como la de agitarse de una pesadilla. Despertar en un lugar desconocido después de pisotear el infierno habría hecho que cualquiera tuviera esta oportunidad. ¿Por qué estoy en el sofá? Jam no estaba seguro de lo que sucedió después de salir de la ducha y ver a Ruby ayer. Su agotamiento por todo lo que sucedió en los últimos días afectó su cuerpo y mente. Jam supuso que se desmayó en el sofá y no lo recordaba. Le sucedió un par de veces después de un duro entrenamiento o volver a casa de un juego. Levantó ligeramente las piernas para balancearlas sobre el sofá. Mientras Jam lo hacía, ambas extremidades gritaron de dolor. Todo su cuerpo lo siguió, dolorida como si le hubieran dado una vacuna masiva contra el tétanos en cada extremidad. El dolor en sus abdominales impidió que la niña respirara por completo. Incluso tratar de darse la vuelta para poder caerse del sofá resultó inútil. Maldita sea. A través de pura fuerza de voluntad, Jam contorsionó todo su cuerpo para enfrentar el televisor. El dolor en sus extremidades llegó al clímax cuando logró sentarse, pero luego disminuyó al establecerse. Algunas respiraciones forzadas salieron de su boca mientras Jam hacía todo lo posible por relajarse. Oh, pronunció una voz desde su izquierda. Su gemido, largo y prolongado. Jam miró de dónde venía la voz, mirando por el costado del sofá. Una mopa de cabello rubio que se levantaba del suelo fue una sorpresa para la niña. El niño se frotó la parte posterior de la cabeza, pareciendo estar dolorido por algo. La propia Jam estaba confundida en cuanto a por qué estaba aquí. Me pateaste en la parte posterior de la cabeza, se quejó Jaune, empujándose del suelo. Se puso de pie y se quitó el polvo antes de estirar las extremidades. La postura del niño estaba en un estado casi encorvado y obviamente incómodo. Lo siento, se disculpó Jam bruscamente, tratando de amortiguar un resoplido. Vio a Jaune dar 2 pasos, cojeando mientras lo hacía. El cuerpo del niño probablemente se sentía tan rígido como el de ella. ¿Dormiste en el suelo? Murmuró, dándose la vuelta para mirarla. El cabello de Jaune estaba hecho un desastre. Si bien generalmente era desaliñado y tal, esto era un poco diferente. La mitad del cabello de su cabeza fue empujado hacia abajo de una manera que indicaba el lado en el que dormía. El niño no había tenido tiempo de lavarse o incluso arreglar su cabello alborotado, diciéndole a Jam que acababa de despertarse. Sí, continuó, llevándose una mano a la cara y limpiándose el sueño de los ojos.
Te desmayaste en las escaleras y te dejé tomar mi lugar, no había otros sofás para dormir, así que me quedé aquí. Oh. No tenías que hacerlo, respondió Jan, arrastrando los pies hasta el borde del sofá. Trató de ponerse de pie, pero no pudo encontrar la fuerza en sus piernas para realizar tal acción. El dolor de sus músculos doloridos obligó a la niña a volver a sentarse. Está bien, respondió Jaune, haciendo que pareciera que no era gran cosa. Tengo que quedarme aquí abajo para vigilar la casa, y si hubiera intentado llevarte de vuelta arriba, te habría dejado caer. Un resoplido escapó de la nariz de Jan. ¿Es esa tu forma de decir que soy demasiado pesado para que lo lleves? Jan entendió la razón por la que Jaune tenía que vigilar la casa. Con toda la locura que ha estado sucediendo en los últimos días, era necesario garantizar su seguridad. Sin embargo, no descartó el gesto de ceder su lugar a la chica. Ella apreció que Jaune estuviera dispuesta a despertarse con un dolorido por ella. Jaune soltó su propia risita, aparentemente descubriendo la broma. No, no, si te dejara caer, entonces sería como despertar a un oso dormido durante la hibernación. Por lo tanto, la opción número B fue la mejor elección. Jan se rió ante la idea. No te preocupes Jaune Boy, no te habría lastimado demasiado, solo unos pocos moretones aquí y allá, bromeó, rompiendo los nudillos en un puño. Jaune se estremeció visiblemente mientras pensaba en ello. Instintivamente, un brazo se levantó para frotar su bíceps. Probablemente un recuerdo de cuando Jan le dio un ligero puñetazo en el hombro. Sí, eso va a ser un pase difícil, respondió Jaune, levantando las manos de una manera que uno lo haría cuando intenta rendirse. Soy un pequeño copo de nieve frágil. Jan se rió un poco, empujándose un poco con los brazos. ¿Te llamas frágil? ¿Cómo crees que se sienten mis piernas? Como gelatina. Ella sacudió la cabeza hacia arriba y vigorosamente, haciendo un guiño mientras lo hacía. La rigidez en su cuello impide que la niña lo haga demasiado rápido. En realidad, el lado derecho de su cuello tenía lo peor. Sí, realmente malo, confesó, extendiendo una mano para que Jaune la pusiera de pie. Dame una mano, no puedo pararme solo. Aquí, Jaune imitó a Jan, agarrando su mano y tirando de la niña a sus pies. Mientras Jaune lo hacía, Jan se tomó un segundo para tener una idea de su agarre. Sus manos eran realmente muy suaves. Como si usara loción en ellos regularmente. Esta textura flexible fue contrarrestada por los callos ásperos en la parte superior de sus palmas. Agradable era todo lo que podía describirlo. Tampoco de mala manera. Cuando Jan se puso de pie, se tomó unos momentos para acostumbrarse a ponerse de pie. Su equilibrio estaba bien, pero la fuerza era similar a la de un caballo o jirafa recién nacidos. Cada miembro se tambaleó un poco mientras daba sus primeros pasos. Cuando Jaune estuvo seguro de que ya no se iba a caer, la dejó para prepararse para la mañana. Bien, es hora de conseguir Ruby. Arriba. Subir la escalera no fue un desafío tan grande como Jan pensó que sería. El pinchazo ocasional en sus piernas al levantarlas fue ignorado por el bien de su objetivo actual. Revisar a Ruby para ver si estaba bien era probablemente lo más importante del mundo para ella. Pasar por cualquier dolor valdría la pena. Doblando la esquina en la parte superior de las escaleras, Vi pasó, dirigiéndose en la dirección opuesta en la que Jan iba. La niña no parecía demasiado descansada, tal vez solo había dormido unas pocas horas desde que llegó la rubia más joven. El cabello de Vi era todo un desastre, y tenía bolsas debajo de los ojos. La niña incluso se movió a un ritmo lento. Jaune tenía razón sobre el estado de ánimo de su hermana. La pobre niña parece que no ha dormido. Debería hablar con ella alguna vez. Mientras Jan avanzaba, no había otra alma arriba para distraer a la niña. Después de unos pasos, estaba parada frente a la habitación de invitados de arriba. Jan tentativamente puso una mano en el pomo de la puerta, presionando su oreja contra ella para escuchar. Sus acciones fueron por precaución de los encuentros anteriores con Infected. Era casi inconsciente para la niña. Una vez que Jan se dio cuenta de lo que estaba haciendo, soltó la puerta, alejándose silenciosamente para componerse. Sus nervios ya le estaban superando. Jan tuvo que convencer a su cuerpo de que no estaba en peligro.
excepto que sus manos todavía temblaban como si estuviera temblando. Incluso un nudo comenzó a formarse en su garganta. Está bien, Jan, ponte en contacto contigo mismo, estás en la casa de Jaune. Fue por la manija de la puerta una vez más, agarrándola y girando la perilla suavemente. Con un pequeño crujido, la puerta se abrió cuando Jan empujó hacia adelante. La primera mirada dentro de la habitación fue de oscuridad con poca luz que se derramaba a través de las sombras. Sin embargo, cuando la puerta se abrió por completo, Jan escuchó gruñidos desde adentro. ¿Qué diablos? Jan se congeló en ese instante, sin reconocer el sonido. Un gruñido profundo y retumbante desde el fondo de la garganta de alguien. Venía de dentro de la oscuridad, donde habría estado la cama de Ruby. Cada fibra de su cuerpo comenzó a decirle que corriera en la dirección opuesta y que agarrara algún objeto contundente. Sin embargo, la niña buscó vacilante un interruptor de luz cercano, preparándose para lo peor. Su cuerpo no deseaba correr riesgos, asociando gruñidos con los sonidos de infectados. Su mente le dijo a Jan que esta era su hermanita, y que tenía que asegurarse. Huir nunca sería una opción con ella. Al encender el interruptor de la luz, la habitación iluminó la habitación al instante. Jan escaneó la totalidad de la pequeña habitación en busca de un infectado, donde pensó que debería haber uno. Sin embargo, no había nada aquí. Ninguna persona parada intimidantemente en la esquina, observándola cada movimiento desde las sombras. No infectado cargando desde el centro de la habitación. Todo lo que había era un solo Corgi sentado en la cama frente a ella. Sus papadas fueron retiradas, exponiendo sus dientes durante una fracción de segundo después de que se encendieron las luces. Una vez que se dio cuenta de a quién había estado gruñendo, Swae inmediatamente se calmó y corrió hacia ella. Su cola se movía con entusiasmo de lado a lado. «Vete a la mierda, perro, me asustó la mierda». Jan dejó escapar un suspiro de alivio, finalmente descubriendo qué era ese gruñido. Realmente necesitaba calmarse. Tal vez una bebida fuerte o ver una película lo haría. Sin embargo, antes que nada, necesitaba ver a Ruby. Se dirigió a la cama y se inclinó para inspeccionar el estado de la niña. Ruby estaba durmiendo tranquilamente, después de haber envuelto sus brazos alrededor de una almohada y convertirla en una almohada corporal improvisada. Sus suaves respiraciones le dan a Jan un mínimo de paz, sabiendo que alguien al menos tuvo una buena noche de sueño. «Hola, Rubes», Jan habló con calma, tratando de agitar a la niña más joven de su sueño. Colocó una mano sobre el hombro de Ruby, comenzando a mecer ligeramente a la niña de un lado a otro. De repente, Ruby se despertó, agarrando la muñeca de Jan y dejando escapar un breve grito. Sus ojos se lanzaron por la habitación, inspeccionándola en busca de peligro o cualquier cosa fuera de lo común. Antes de que esto pudiera continuar, Jan juntó ambas manos sobre los hombros de Ruby, manteniendo a la niña quieta. «Jan, ¿qué está pasando?», Ruby escupió temerosa, todavía tratando de orientarse. Su discurso se ahogó a mitad de camino. Sonaba como si la niña se despertara de una pesadilla o esperara que Jan viniera corriendo para decirle que había un infectado. Ey, está bien», Jan intentó apaciguar a la niña, cayendo al nivel de sus ojos. «Estás en la casa de Jaune y Marrón. Está bien, acabo de venir aquí para ver cómo estabas». Ella lo tiene mal. Algunas respiraciones pesadas y Ruby pudo calmarse un poco. La niña todavía se sentía tensa como el infierno. Era más como una estatua que como un ser humano. Sin embargo, sus manos e incluso el resto de su cuerpo temblaron sin parar. La sensación de miedo corriendo fuertemente a través de ella. ¿De verdad?, preguntó Ruby de nuevo, asegurándose. Claramente, una parte de su mente no creía nada de lo que sucedía a su alrededor. Al igual que Jan, Ruby todavía se sentía ansiosa por lo que sucedió en los últimos días. «Ya casi está, Rubes, solo cálmate un poco». Sí, Jan tranquilizó a la niña más joven con confianza. «Los otros probablemente están preparando el desayuno, ¿quieres que te traiga algo?». Ella necesita comer algo, no he tenido una comida adecuada en días. No ayuda cuando barf todo. Jan solo necesitaba evitar que Ruby se desmayara como lo hizo ayer. La niña probablemente gastó hasta la última gota de glucógeno que quedaba en su cuerpo cuando los dos caminaron a la casa de Jaune.
Ella no solo estaba corriendo vacía, el dial estaba debajo de la barra roja en este punto. Una dieta de barras de granola y comida de gasolinera tampoco la estaba ayudando. No, dijo Ruby, tragándose su miedo. Yo creo que puedo hacerlo. Ella comenzó a empujarse hacia arriba con su brazo izquierdo. Realmente soy, oh. Ruby dejó escapar un aullido mientras intentaba levantarse de la cama. Todo su cuerpo pareció cerrarse de nuevo, y la niña la agarró del hombro con dolor. Mientras se retorcía allí por un momento, Jan notó que cada vez que Ruby se movía, hacía una mueca de dolor. Como si todo su cuerpo le doliera más allá de lo creíble. Eso tiene que doler. Voy a hacer una suposición salvaje y decir que tú también estás adolorido, preguntó Jan, levantándose de la cama. Sus propias piernas gritando mientras sentían la quemadura también. Duele mucho, se quejó Ruby. Su cuerpo aparentemente se desinfló cuando se acomodó en una posición cómoda. Quiero que te encuentre algunos analgésicos, Jan siguió de inmediato. Su respuesta fue lo que contó como un asentimiento en la cabeza de Ruby. O lo que ella podía manejar. La ligera inclinación de su cuello hacia adelante y hacia atrás confirmó que se sentía rígida por todas partes. No solo en sus piernas y músculos que trabajan. Lo tomaré como su consentimiento. Está bien, volveré en un momento, declaró Jan, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Bien, tal vez haya algo de ibuprofeno por ahí que pueda darle. Jan tenía algunas cosas alrededor de su casa que habrían ayudado. Cosas para los cólicos menstruales o los analgésicos de su padre. Ambos habrían hecho maravillas por la situación de Ruby si Jan hubiera podido llevarse algo de eso con ella. Realmente, cualquier cosa sería útil para al menos permitir que los músculos de Ruby se relajen o bajen su dolor unas cuantas muescas. Bueno, el padre de Jaume y Marrón es bastante mayor, y está en el ejército. Muy probablemente tiene el tapón para una de analgésicos. Cruzando el pasillo y sumergiéndose en el baño, Jan encontró el botiquín. Desenganchando el candado de seguridad para niños, lo abrió y comenzó a mirar a través de él. Los sonidos de los frascos de píldoras chocando entre sí llenaron la habitación 2 segundos después. Bien, veamos qué se metió aquí. Había muchos medicamentos para el resfriado y la gripe. La mayor parte era genérica o de marca. Jan sospechaba que Mona Art se abastecía en caso de que un niño transmitiera un virus a todos los demás niños. Aparte de eso, había algunos tranquilizantes musculares, y muchas cosas que Jan no podía pronunciar o incluso sabía lo que era. Los nombres no eran nada de lo que hubiera oído hablar antes. Jan, una voz vino detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Lo repentino de la entrada de la otra persona hizo que Jan saltara ligeramente, golpeando más de la mitad de los frascos de píldoras de una sola vez. Los pequeños recipientes de plástico cayeron al suelo probablemente de la manera más ruidosa posible, dispersándose por todo el suelo. Jan trató de atrapar a algunos de ellos, pero no pudo, lo que hizo que cayera muchos más al suelo. Maldita sea, maldijo Jan mientras se arrodillaba para agarrar algunas de las botellas. Una cabeza de cabello rubio apareció a su izquierda, Jan la reconoció como Marrón. Se dejó caer y agarró algunos de los contenedores también. Por supuesto, esto le pasaría a ella. Solo su suerte. No es que haya sido mejor en los últimos días. Jan solo deseaba tener un descanso por una vez. Todo esto comenzaba a estresarla cada vez más mientras pensaba en ello. Lo siento, se disculpó Marrón, sonando como si realmente lo dijera en serio. No debería haberte acercado sigilosamente. ¿Dices eso ahora? Está bien, respondió Jan bruscamente, agarrando las últimas botellas de píldoras y volviéndolas a colocar en el estante. Solo un poco nervioso, Jan se dio la vuelta para mirar a su compañera rubia. Estoy buscando un poco de ibuprofeno para Ruby. Está tan adolorida que no puede moverse. Oh, qué mal, preguntó, ladeando la cabeza hacia un lado. Su expresión cambió a una más preocupada. Toma a una chica que nunca ha hecho ejercicio un día en su vida y hazla correr todo el día durante 3 días mientras lleva un perro, comenzó Jan, cruzando los brazos. Luego hazla caminar / correr otras 20 millas con 2 descansos, ¿entiendes la imagen? A diferencia de Jan, Ruby no era el indicado para la actividad física. Ella era mecánica. El reparador.
trabajando con sus manos para separar las entrañas de un automóvil o soldar electrónica para un proyecto de clase. Ruby había hecho algunas cosas bastante impresionantes cuando era niña, ganándole algunos premios en las convenciones escolares. Desafortunadamente, eso no funcionó a su favor esta vez. Marrón asintió 2 veces, mostrándole a Jan su comprensión. Vamos, sé dónde guardamos las cosas buenas, dijo, se dio la vuelta y le indicó a la niña que la siguiera. Su cabello rubio desapareciendo más allá del umbral de la puerta del baño. Jan estaba justo en su camino, alcanzando al arco mientras se dirigía al otro extremo del pasillo de arriba. Mientras caminaba por aquí, Jan se tomó un momento para admirar las muchas pinturas y retratos que salpican las paredes. Muchos eran proyectos de arte o fotos familiares con la familia de Marrón o la familia extendida. Las composiciones estaban extraordinariamente bien hechas y a punto de ser un trabajo de nivel profesional. Era mucho en comparación con su propia casa. El lugar de Jan no tenía tantas fotos familiares completas, o solo era ella, Ruby y su padre en unas pocas salpicando la casa. Hizo que la casa Ark pareciera más Omier en cierto modo. Jan casi se sintió celoso por eso. Cuando Marrón llegó a su destino, agarró una manija de la puerta de la habitación más lejana y la abrió. Dentro había un dormitorio principal que obviamente pertenecía a sus padres. La mayor parte de la habitación estaba ordenada y ordenada, aparte del par errante de calcetines uniformes o una pila de archivos en el estudio. Había muchos más marcos aquí también. Jan estaba empezando a preguntarse si alguna vez se quedaron sin espacio en la pared. Jan se quedó de pie mientras Marrón se metía en el baño principal para recoger la medicina necesaria. Ella supuso que los Arks mantenían ciertas drogas lejos de los niños y solo las cosas más seguras a mano. Había algo de lógica en ello, ya que los niños pequeños se metían en cualquier cosa y terminaban lastimándose a sí mismos. Hizo que la experiencia que los padres de Marrón habían tenido pareciera más obvia. Está bien, Marrón habló, saliendo del baño con un frasco de pastillas. 400 mg de ibuprofeno recetado, úsalo sabiamente. La rubia le arrojó la botella a Jan. Ella atrapó con ambas manos. Un vistazo rápido a la etiqueta mostró algunas cosas básicas de farmacia. El nombre en la botella, sin embargo, trajo escalofríos en la columna vertebral de Jan. El nombre Nicholas Ark. Jan no tenía idea de por qué la hacía sentir así. Cocina. Después de darle a Ruby algunos analgésicos, Jan dejó a la niña a su suerte. Le tomaría algún tiempo a su hermana menor levantarse y moverse con la cantidad de dolor que tenía. Sin embargo, Jan no tenía ganas de sentarse y esperar a que el desayuno estuviera listo, así que bajó las escaleras para ver si había algo que pudiera hacer. Al bajar y entrar en el comedor, Jan vio a Ren y Nora sentados a la mesa del comedor. El niño se encorvó sobre el cuaderno en el que había estado escribiendo ayer. Una taza de café frente a él que apenas había sido tocada. Nora, por otro lado, tenía un vaso de jugo de naranja frente a ella y parecía estar en el mismo estado que Ren. Ambos exhaustos como si hubieran estado despiertos la mayor parte de la noche también. Jan estaba casi contenta por el sueño que tuvo anoche. Subchicos, Jan saludó a la pareja. La respuesta inmediata que obtuvo fue que los dos adolescentes la miraban fijamente. Nora dejó escapar un bostezo y la cabeza de Ren se balanceó hacia adelante como si hubiera caído en un microsueño. ¿Esta casa está llena de insomnes? Jan tenía sus propias aprensiones por dormir durante largos periodos. Tenía que despertarse cada pocas horas para asegurarse de que todo estuviera seguro en los refugios de ella y Ruby. Su ansiedad se disparaba hasta que todo parecía estar bien en su mente. Oye, Jan, respondió Nora finalmente somnolienta. Puso su brazo derecho sobre la mesa, apoyando su cabeza sobre ella. ¿Cómo durmieron ustedes? Jan soltó una pequeña carcajada. La mejor noche de sueño que he tenido, explicó con confianza. Su cuerpo estuvo de acuerdo. Bien, para ti, felicitó Nora, comenzando a quedarse dormida. Hemos estado despiertos toda la noche revisando la información que hemos recopilado, Ren se hizo cargo, explicando en un tono menos agotado. Aparte de lo que repasamos antes, no hay nada nuevo. Maldito. Jan esperaba que el cerebro de Ren fuera a la ciudad y juntara algo. Tal vez cuando todos se reunieran, podrían resolver algo.
tener tanto su opinión como la de Ruby podría ayudar a algunos. Al menos sería un comienzo. Bueno, supongo que los dejaré a ustedes entonces, concluyó Jan, comenzando a dirigirse a la cocina. Voy a ayudar con el desayuno. Tanto Ren como Nora asintieron en dirección a Jan, reconociendo lo que dijo. El primero de los dos cerró su cuaderno y tomó un sorbo del café frente a él. Nora se durmió profundamente. Al doblar la esquina y entrar en la cocina, Jan miró a su alrededor para encontrar a Jaune y Vi preparando algunos alimentos básicos. Nuevos con una guarnición de pan tostado parecía. Estaban haciendo lo suficiente para las 10 personas que vivían en la casa en este momento, pero no lo suficiente como para ser considerados una comida grande. Jan estaba bien de cualquier manera. No sentía que su estómago pudiera manejar algo demasiado rico en este momento. La niña necesitaba unos días antes de volver a las hamburguesas, filetes o cualquier cosa realmente grasienta. Sin embargo, con la mayor parte de la comida dispuesta en este momento, Jan no estaba segura de cómo podría deslizarse y ofrecer su ayuda. Ella podría ser más un obstáculo que un beneficio con la cocina. Así que la rubia, en cambio, se volvió hacia los armarios cercanos para agarrar platos y utensilios. Los sonidos del tintineo de la cerámica pronto llenaron la habitación sobre el chisporroteo de la sartén. Darse la vuelta y colocar algunos de los platos en la isla que adorna el centro de la cocina. Jan notó una bolsa descansando sobre el granito. Su diseño es el de una mochila cara hecha para durar alguien años. Algo que su padre habría llevado con él al trabajo, sosteniendo su computadora portátil o incluso un almuerzo. Yendo a moverlo fuera del mostrador, Jan solo entonces reconoció de dónde venía este accesorio. Con la bolsa en sus manos, Jan vio las imágenes del motociclista del que se la había quitado en la cabeza. La sensación de disgusto recorrió su cuerpo mientras lo veía retorcerse allí impotente. Sus extremidades rotas en la presentación, mostrando el hueso que sobresale desde adentro. El sonido de su voz pidiéndole ayuda. Finalmente, en el momento en que Jan se dio la vuelta y huyó, condenando a ese hombre a morir solo, de repente, una ola de náuseas golpeó a Jan como un tren de carga. Su cabeza estaba destrozada por mareos que amenazaban con hacer que la niña colapsara en ese mismo momento. El aire en esta habitación se volvió demasiado difícil de soportar. Demasiadas cosas sucediendo a su alrededor. Necesitaba irse. Una oleada de líquido que comenzó a acumularse en la parte posterior de su garganta provocó una acción real. Girando y saliendo de la cocina, Jan abrió el bote de basura y arrojó la bolsa adentro. Sin perder un momento después, abrió la puerta trasera del patio y salió. La ráfaga de aire fresco liberando a Jan, por ahora, permitiendo que un jadeo fuese el aire hacia sus pulmones. Envolvió sus dedos alrededor de una barandilla y se inclinó sobre ella. Jan escupió parte de la saliva que se acumuló en su boca en el macizo de flores de abajo. La necesidad de vomitar se sofocó con unas cuantas respiraciones más que siguieron. Joder. Jan se tapó la boca con la mano mientras comenzaba a llorar. Las lágrimas se derramaron sobre sus mejillas una vez más y rodaron por su rostro. Incluso amortiguada, los débiles sonidos de su gemido sonaron sobre el ruido de fondo. Lo suficiente como para que Jan se alejara de la puerta trasera para evitar que alguien viniera a verla. Ella necesitaba esto ahora mismo. Privadamente. Para simplemente sacarlo. Sin embargo, antes se permitió que continuara más. El sonido de un vaso cayendo al suelo y rompiéndose dirigió su atención hacia adentro. Normalmente, ella habría ignorado el sonido de lo que estaba haciendo en este momento, pero pronto, una cacofonía de pasos comenzó a alejarse de la cocina a otra parte de la casa. Estos tampoco eran pasos para caminar, quienquiera que los estuviera haciendo estaba corriendo. ¿Qué? ¡Oh mierda! Por favor, no dejes que esto sea Ruby otra vez. Jan rápidamente se secó los ojos y se puso presentable antes de correr en la misma dirección. Atravesando la puerta trasera, una taza yacía en el suelo justo dentro de la cocina. Una piscina de café y cerámica rota cubría el piso. Todo lo demás había sido abandonado en un instante. El quemador sigue encendido, cocinando huevos en la sartén. Un pedazo de pan tostado a mitad de camino con mantequilla. Jan no perdió el tiempo, apagó la estufa antes de perseguir a todos los demás. Vamos. ¿A dónde huyeron?
corriendo más allá del comedor y hacia la entrada de la sala de estar. Yang se volvió para ver a todos reunidos junto a la puerta principal de la casa. Nora y Ren estaban parados a un lado, pero todos los arcos estaban reunidos alrededor de otra persona. Yang la reconoció. Era la señora Ark. Cada uno de sus hijos presentes había abrazado a la mujer en un enorme abrazo grupal. Ella lo devolvió alegremente. Entre lágrimas, sin haber visto a sus hijos ni haber sabido nada de ellos durante varios días durante este brote. La mayoría de sus hijos, excepto los mayores, también lloraban. La mayoría estaban demasiado emocionados para siquiera comenzar a llorar. Yang estaba feliz de verlos reunidos. Aún especialmente, dado lo elevado que estaba su estado de ánimo ahora en comparación con cómo solía ser. Cuando el abrazo grupal llegó a su fin, Claire alcanzó su hombro izquierdo, con una expresión de dolor. Al ver esto, Yang tomó nota de su condición, encontrando que era muy parecida a la suya cuando llegó a la casa Ark. Sin embargo, sus matorrales estaban cubiertos de mucha más sangre y fluidos corporales que la ropa de Yang. La rubia supuso que era por tratar a las personas en el hospital que resultaron heridas en el caos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Vi, moviéndose para ver el hombro lesionado de Claire. La rubia mayor se movió por turnos, mostrando a los niños la herida vendada en su omóplato. Una simple toalla atada alrededor de su brazo para detener el sangrado. «Me mordió uno de esos infectados», explicó, volviéndose para dirigirse hacia la cocina. Algunos de sus hijos comenzaron a clamar cuando comenzaron a hacer preguntas, pero fueron silenciados con una sola mirada de la mujer antes de que ella hablara. «Se lo contaré a todos en un minuto, pero primero debemos limpiar esta herida». Unos minutos más tarde, Ark se sentó en una silla de cocina mientras Vi estaba justo detrás de ella, trabajando en la limpieza de la herida de su madre. La marca de mordedura en su hombro era más una lágrima en la carne cuando Yang lo vio. No había una señal clara de que se encontraran marcas de dientes. Solo un solo corte dentado, enterrado profundamente en la carne. La mordedura sangraba ligeramente, pero solo un goteo en comparación con la cantidad de sangre que manchó su camisa y toalla. Sin embargo, la laceración no era lo que preocupaba a los niños. El enrojecimiento que se acumulaba alrededor de la marca de mordedura junto con las venas oscuras que se mostraban debajo de la piel era más prominente que la herida en sí. «Hola, mamá», Vi volvió a hablar, aplicando un antiséptico a la mordedura con sus manos enguantadas. «Esto se ve bastante retorcido. Es posible que tenga una infección». Marrón tomó una foto de la herida y se la mostró a la mujer. Una mueca en su rostro les dijo a los niños sobre su disgusto hacia la vista. «Aune, ¿puedes tomar un poco de amoxicilina del botiquín?», preguntó. El niño no dijo nada en respuesta, salió corriendo de la habitación y subió las escaleras. Claire luego miró a los niños y continuó. «Hemos visto picaduras de estos infectados antes y los hemos tratado con antibióticos. La mayoría resultó bien durante los seguimientos». «¿De verdad?», preguntó Ren sin rodeos. Su energía aparentemente había regresado a él. «Entonces, ¿cómo se extendió esto tan rápido? ¿Sabes cómo funciona?». Yang también tenía curiosidad. Quería saber todo lo que esta mujer tenía para ofrecer sobre el brote. Principalmente para ver cómo podrían protegerse de ella o si algún medicamento podría evitar que alguien se convierta en una de esas cosas. Claire dejó escapar un suspiro. «No estamos seguros», declaró, encogiéndose de hombros. «Ni siquiera podemos precisar un modo de infección entre las personas. Algunos reciben picaduras y comienzan a atacar a las personas solo unas horas después. Algunos están bien con antibióticos y descanso. Hemos visto a otros sin picaduras entrar con una intoxicación alimentaria grave y se vuelven en medio de la noche». Claire pasó una mano a lo largo de su mandíbula. «Comenzamos a ver estos casos hace aproximadamente una semana, y empeoraba cada noche. El hospital estaba lleno de tanta gente que no podíamos tratarlos a todos. Entonces la gente comenzó a girar, y el hospital se desbordó». Se enderezó y miró a los niños con una expresión seria. «No creerías el pánico. Nuestros oficiales de seguridad y policía fueron destrozados frente a nosotros. Incluso instalaron una barricada fuera del hospital en el estacionamiento, pero eso no impidió que los infectados se acercaran.
Cuando entraron al edificio, se convirtió en un baño de sangre. Estaba dentro de la sala pediátrica anoche cuando uno de nuestros hijos se volvió. Le arrancó una garganta a la enfermera y empezamos a correr. Me abordaron al salir, y esa chica me mordió. Uno de los conserjes la golpeó con un extintor de incendios, y ella no bajó. El cráneo de esa pobre niña estaba aplastado y todavía trató de levantarse. Cuando Claire terminó su historia, Jan vio que le temblaban las manos. Esta mujer estaba sucumbiendo al miedo como el resto de los niños. Solo contar su historia fue suficiente para traer de vuelta esas emociones frescas. Sé lo que quiere decir, señora Ark, dijo Jan, tratando de mostrarle a la mujer que alguien más sabía lo que era enfrentar a los infectados. He tenido que matar a algunos de ellos cuando Ruby y yo estábamos tratando de salir de la ciudad. Lo mismo aquí, agregó Ren, anotando cosas en su cuaderno. Pero tampoco parece que la sangre sea la forma en que te infectas. Me cubrí con eso, matando un montón de esas cosas. Eso es lo que asustó tanto a Jan sobre esto. Ella no sabía cómo te infectaste. Parte de esa sangre se habría metido en la boca de Ren o incluso en la suya cuando los mataron. Lo mismo para Jaune cuando Cardin vino tras él. Entonces, si la sangre o los fluidos corporales no eran la razón, ¿qué era? Tarareó Claire, relajándose un poco con sus encuentros. Entonces, si ustedes saben lo malo que es esto, deberíamos comenzar a prepararnos. No sé cuánto tiempo va a tardar esto en pasar. Algunos niños asintieron con su comprensión. Mañana, podemos comenzar a buscar lugares para conseguir algo de comida o incluso ver si podemos encontrar a mi esposo en la base militar en la que trabaja. Más tarde esa noche, Jan estaba tendido en el sofá con Ruby y algunos de los demás, viendo una película. Aparte de la televisión, las cosas estaban tranquilas una vez más. Una calma se había apoderado de toda la casa. Sus amigos estaban disfrutando de esta paz por el momento, aparentemente nunca lo habían logrado en los últimos días. Los sonidos de pasos entrando en la sala de estar desviaron la atención de Jan del televisor. Miró para encontrar a Jaune apareciendo desde dentro de la oscuridad. El niño parecía tener una expresión de alivio en su rostro. Mejor que él meditando como lo fue durante los últimos días, según Nora. Entonces, ¿cómo está tu mamá?, preguntó Jan. La mujer había subido a su habitación para descansar un poco después de su llegada. Claire afirmó estar agotada, sin haber dormido mucho durante los últimos días. Aparte de la preocupación habitual por sus hijos, tratando de asegurarse de que estuvieran bien, no había dicho mucho más sobre su experiencia. Ren no trató de presionar para obtener ninguna información que Claire supiera, ya que la mujer sabía tanto como el resto de ellos. Claire no era una de las doctoras que intentaban luchar contra esto en primera línea, entonces, ¿qué sabría al respecto de todos modos? Tiene fiebre, respondió Jaune, cayendo en el extremo opuesto del sofá. Mamá también dijo que podría tomar unos días mostrar alguna mejora, pero la convencí de que necesitamos encontrar un médico. Esa mordida está empezando a verse peor ahora de todos modos. Así que vamos a intentar Blacklead mañana. ¿Quieres ayuda con eso? Una parte de Jan no quería arriesgarse a salir de nuevo. Pero no podía dejar que Jaune y probablemente Ren fueran los que hicieran el trabajo pesado mientras ella se sentaba en su trasero en casa. Con su conocimiento de los infectados y lo mala que era la carretera, hizo que esta fuera una elección fácil. Aún mejor, sabiendo que Ruby estaría a salvo aquí con sus amigos. Entonces, la niña se ofreció como voluntaria sin vacilar. Claro, ¿por qué no? Entonces, Claire ha sido mordida. Si te estás preguntando por qué la dejaron entrar a la casa, los niños no saben el modo de infección de esta infección por Cordyceps. Con un médico diciéndoles que ella tampoco lo sabe, es más probable que no sospechen una mordedura. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que Ren, Jaune y Jan estaban cubiertos de sangre infectada en algún momento. Lo habrían contraído en sus cuerpos de alguna manera y no estaban infectados.